Le dejé un ojo morado a mi padre por defender a mi madre, y él trató de destruir nuestras vidas, pero la justicia hizo su trabajo y él lo perdió todo. Hola a todos. No estoy seguro de por qué estoy escribiendo esto. Supongo que solo necesito sacarlo de mi pecho. Siento que me estoy ahogando y no sé a quién acudir. Tengo 18 años, recién cumplidos hace 2 meses. Vivo, o vivía, con mi madre, 45 años, y mi padre, 48 años. Para cualquiera que mirara desde afuera, éramos la familia perfecta de los suburbios. Buena casa, 2 autos, mi padre con un trabajo importante en finanzas, mi madre ama de casa. Siempre fui un buen estudiante, nunca me metí en problemas. Pero esa era la fachada. La realidad, la que solo mi madre y yo conocíamos, era un infierno silencioso. Mi padre no es un hombre que grita en público. Es el tipo de hombre que te sonríe en la barbacoa del vecindario y luego, en casa, le sisea a mi madre que es una inútil porque la carne estaba ligeramente pasada. Durante años, lo he visto desgastarla. Ha sido un abuso constante, principalmente psicológico y emocional. Comentarios sobre su peso, sobre cómo no ganaba dinero, sobre cómo debería estar agradecida de que él la mantuviera. Cada decisión financiera, cada compra de supermercado, tenía que pasar por él. La aisló de sus amigas, y hasta cierto punto, de su propia familia, mis abuelos. Pero a veces, cruzaba la línea. Nunca la golpeó, hasta donde yo sabía de niño. Pero sí la empujaba. La acorralaba contra la pared. Le quitaba el teléfono o las llaves del auto. Recuerdo noches en las que me encerraba en mi cuarto, subía el volumen de mis audífonos y trataba de ignorar los sollozos ahogados que venían del dormitorio principal. Me siento un cobarde por cada vez que hice eso. Hace 3 noches, todo explotó. Era martes. Mi padre llegó a casa tarde, más estresado de lo habitual. Olía a alcohol, no borracho, pero sí lo suficiente como para estar irritable. Mi madre había preparado la cena, pero al parecer él tenía una cena de trabajo que olvidó mencionarle, o que probablemente inventó. Empezó a reprenderla por desperdiciar comida, y por ende, desperdiciar su dinero. Mi madre, por primera vez en mucho tiempo, no se quedó callada. Le dijo que estaba harta de que la tratara como a una sirvienta y como a una niña. La voz le temblaba, pero se mantuvo firme. Yo estaba en la sala, haciendo tareas de la universidad, pero mi corazón latía tan fuerte que no podía concentrarme. La discusión subió de tono. Él la siguió a la cocina. Empezó a gritarle que quién se creía ella para hablarle así. Ella le gritó de vuelta que era su esposa, no su propiedad. Entonces la oí jadear. Corrí a la cocina. Él la tenía agarrada del brazo, con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y la estaba sacudiendo. «Vas a respetarme», gruñía, con la cara a centímetros de la de ella. Mi madre estaba llorando, tratando de zafarse. No pensé. Fue como si un interruptor se activara. Todo el odio, toda la rabia reprimida de mi infancia, de verla sufrir, explotó. Grité «suéltala», y lo empujé. Él se giró hacia mí, sorprendido. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Tú no te metas, mocoso», me dijo. Y me dio un empujón tan fuerte que tropecé con una silla y caí al suelo. Mi madre gritó mi nombre. Cuando levanté la vista, él había levantado la mano contra ella, con la palma abierta, listo para abofetearla. Me levanté como un resorte. No sé de dónde saqué la fuerza. Me abalancé sobre él y le di un puñetazo. Directo a la cara. El sonido fue horrible. Un ruido sordo y húmedo. Hubo un silencio total en la cocina durante unos 5 segundos. Mi padre se llevó la mano al ojo, con una expresión de pura incredulidad. Mi madre tenía las manos sobre la boca, mirándome con terror. Mi padre bajó la mano. Su ojo ya empezaba a hincharse. Me miró, y no vi ira. Vi algo peor. Vi un cálculo frío. «Llamaré a la policía», dijo con una calma aterradora. «Has agredido a tu padre». Mi madre suplicó. «No, por favor, él solo me estaba defendiendo. Tú ibas a pegarme». Mi padre sacó su teléfono. Yo no iba a hacer nada. Estábamos discutiendo. Y él me atacó. Tiene 18 años. Es un adulto. Esto es asalto. Se fue al estudio y cerró la puerta. Oímos cómo hablaba con el 911. Mi madre y yo nos quedamos paralizados. Ella corrió hacia mí, revisándome, preguntando si estaba bien. Yo solo podía mirar mis nudillos, que estaban rojos y empezaban a doler. La policía llegó en 10 minutos. 2 oficiales. Mi padre les contó su versión, una discusión matrimonial normal, y su hijo violento e inestable lo atacó sin provocación. Mostró su ojo,
que para entonces ya se veía morado e hinchado. Yo intenté explicar que él la estaba lastimando. Mi madre lo corroboró, llorando. Pero no había marcas visibles en ella en ese momento. El oficial más viejo me miró con decepción. Hijo, no puedes ir por ahí golpeando a la gente, sin importar lo que esté pasando. Él es tu padre. Me arrestaron. Me leyeron mis derechos, me esposaron y me metieron en la patrulla. Fue la caminata más larga de mi vida. Vi a mi vecina, la señora Peterson, mirando por la ventana detrás de la cortina. Pasé la noche en una celda. Fue aterrador. Me sentía enfermo. Al día siguiente, mi madre pagó la fianza, no sé cómo. Apenas hablamos en el auto de regreso a casa. Cuando llegamos, la casa estaba vacía. Mi padre se había ido. Pero eso no fue lo peor. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Decía, hablé con mi abogado. Buena suerte. Mi madre fue al banco esa tarde. Yo me quedé en casa, sintiéndome como un fantasma. Regresó pálida como el papel. Él había vaciado cada cuenta conjunta. Todo. Los ahorros de la familia, el fondo para mi universidad, la cuenta corriente. Todo desaparecido. Había dejado exactamente $0. Mi madre llamó a su abogado. Él le dijo que esto era malo, muy malo. Que mi padre había estado planeando esto. Y esta mañana, mi madre recibió los papeles. No solo una demanda de divorcio, sino también una orden de restricción temporal contra mí. No puedo acercarme a él. Y él está presentando cargos formales de asalto agravado. Pero mi madre también hizo algo. Me dijo, con una voz que nunca le había oído, una voz fría y dura, que ella también había presentado la demanda de divorcio. Dijo que esto, mi arresto, fue la última gota, que lamentaba haberme puesto en esa posición. Así que aquí estamos. Mi madre y yo estamos empacando algunas maletas. No podemos pagar la hipoteca. No tenemos dinero para comida. Nos vamos a quedar con mi tía, la hermana de mi madre. Mi vida se ha derrumbado en 72 horas. Pasé de ser un estudiante universitario a un criminal que golpeó a su padre. Sé que lo que hice estuvo mal a los ojos de la ley. Pero cuando vi su mano levantada contra mi madre, juro por Dios que lo volvería a hacer. No sé qué quiero de ustedes. ¿Consejos? ¿Apoyo? ¿Alguien ha pasado por esto? ¿Soy el malo aquí? Estoy tan perdido. Actualización 1. Hola a todos. Han pasado 3 semanas desde que escribí esa publicación en medio de un ataque de pánico total. Primero que nada, quiero agradecerles. La avalancha de apoyo, los mensajes privados, los consejos legales, aunque sé que debo tomarlos con pinzas, y, sobre todo, las personas que compartieron sus propias historias, me hicieron sentir menos solo. A mi madre también le leí algunos de los comentarios más amables, y creo que fue la primera vez que lloró de alivio y no de miedo en mucho tiempo. Quiero responder algunas cosas que muchos preguntaron. Sí, tenemos un abogado. Y no, mi padre no ha intentado contactarnos, excepto a través de sus propios abogados, que son como tiburones. Estamos viviendo en casa de mis abuelos maternos, no con mi tía como dije al principio, fue un cambio de último minuto. Mis abuelos están furiosos. No con nosotros. Están furiosos con mi padre, pero también consigo mismos. Mi abuelo me dijo, sabíamos que era un bastardo controlador, pero nunca pensamos que fuera así. Ver a mi madre derrumbarse en los brazos de su propio padre fue increíblemente difícil. Había mantenido esta fachada de esposa perfecta frente a ellos durante décadas. Ahora, la represa se rompió. La buena noticia es que no estamos solos. Mis abuelos están pagando al abogado de mi madre, y es uno bueno. Se especializa en divorcios contenciosos, especialmente aquellos con abuso narcisista y financiero. Mi abuelo dijo que gastaría hasta el último centavo de su jubilación para ver a mi padre pagar por esto. La situación financiera sigue siendo una pesadilla. El abogado de mamá logró congelar algunas cuentas, pero mi padre fue rápido. El abogado cree que ha estado moviendo dinero a cuentas privadas o en el extranjero durante meses, tal vez años. La nota que dejó, hablé con mi abogado, demuestra premeditación. Estamos viviendo básicamente de la caridad de mis abuelos. Es humillante, pero estamos agradecidos. Ahora, mi situación legal. Tuve mi primera comparecencia ante el tribunal. Fue surrealista. Me asignaron un defensor público, que parece competente pero sobrecargado. Mi padre estaba allí, con su abogado. Llevaba gafas de sol oscuras en el interior, supongo que para enfatizar su lesión. Ni siquiera me miró. La fiscalía me ofreció un trato, declararme culpable de un delito menor de agresión, 2 años de libertad condicional y un curso de manejo de la ira.
Mi defensor público me aconsejó que lo considerara seriamente. Dijo que si íbamos a juicio y perdíamos, podría enfrentar algo peor, especialmente porque mi padre afirma que fue no provocado. Mi madre y yo hablamos de esto toda la noche. Ella se siente terriblemente culpable. Tú me defendiste, seguía diciendo. Y ahora vas a tener antecedentes penales por mi culpa. Le dije que no importaba, que lo hice para protegerla. Pero la parte más loca sucedió ayer. El abogado de mi madre, llamémoslo señor Díaz, nos citó en su oficina. Estaba revisando la montaña de estados de cuenta bancarios que mi madre logró sacar de la casa antes de irnos. El señor Díaz nos preguntó si mi madre tenía alguna prueba del abuso. Y entonces, mi madre, esta mujer que yo creía tan golpeada y pasiva, dejó caer la bomba. Resulta que mi madre no ha sido tan pasiva como yo pensaba. Durante los últimos 5 años, ha estado documentando todo. Todo. Sacó un disco duro de su bolso. Nos dijo que después de un incidente particularmente feo hace 5 años, uno que yo ni siquiera recuerdo bien, creo que yo estaba en un campamento de verano, ella empezó a prepararse. Tiene un diario detallado con fechas, horas y descripciones de cada abuso verbal, cada amenaza, cada empujón. Pero eso no es todo. Tiene fotos. Fotos de moretones en sus brazos y espalda, tomadas en el espejo del baño, con una copia del periódico de ese día para verificar la fecha. Tiene mensajes de texto impresos donde la insulta. Y la joya de la corona, tiene grabaciones de audio. Aparentemente, instaló una aplicación en su viejo teléfono que grababa audio activado por voz y lo subía automáticamente a una nube secreta. Tiene horas de él gritándole, amenazándola, diciéndole que no vale nada. Tiene la grabación de la noche del incidente. No podíamos creerlo. El señor Díaz casi se cae de la silla. Dijo que esto cambia todo. Que el abuso documentado proporciona el contexto crucial para mi acción. No cambia el hecho de que lo golpeé, pero ciertamente destruye la narrativa de mi padre de que fue no provocado por un hijo violento. Mi defensor público está ahora en contacto con el señor Díaz. Están elaborando una estrategia. Todavía estoy asustado, y la oferta de la fiscalía sigue sobre la mesa. Pero por primera vez, siento una pequeña chispa de esperanza. Mi padre construyó su mundo sobre el control y el secreto, y mi madre acaba de encender una cerilla debajo de todo. Actualización 2. Hola a todos de nuevo. Ha pasado mucho tiempo. Los últimos meses han sido un torbellino legal y emocional. Gracias por seguir preguntando por nosotros. Leer sus mensajes de apoyo ha sido un salvavidas. Voy a empezar con mi situación, ya que muchos han preguntado. Al final, no acepté el trato inicial. Con las pruebas que mi madre proporcionó, mi defensor público y el señor Díaz, el abogado de mamá, presionaron mucho a la fiscalía. Las grabaciones de audio eran brutales. Mostraban un patrón claro de abuso coercitivo y verbal que culminó la noche del incidente. La grabación de esa noche captó claramente a mi padre amenazándola y el sonido de la silla cayendo cuando me empujó. Mi padre, a través de su abogado, luchó con uñas y dientes para que las grabaciones fueran inadmisibles, algo sobre consentimiento de 2 partes, pero en nuestro estado solo se necesita el consentimiento de una parte para grabar. Fracasó. Cuando quedó claro que un jurado escucharía a este respetable hombre de finanzas gritarle a mi madre que era una vaca gorda e inútil, la fiscalía cambió de tono. Querían evitar un juicio mediático y feo. Al final, mi caso se resolvió. Me declaré no lo contenderé, no me opongo, a un cargo mucho menor, algo así como conducta desordenada. La clave es que es una infracción, no un delito menor. Se mantendrá en mi expediente durante 1 año y luego se borrará si no me meto en problemas. Mi sentencia fue de 100 horas de servicio comunitario y asistir a 12 sesiones de terapia, que mis abuelos están pagando. Ya he empezado mi servicio comunitario. Paso los sábados limpiando basura en la autopista. Es un asco, pero es 1000 veces mejor que la libertad condicional o los antecedentes penales. La terapia también es interesante. Hablamos mucho sobre crecer en un ambiente abusivo y sobre cómo mi explosión fue una respuesta traumática predecible. Ahora, el divorcio. Aquí es donde las cosas se han puesto intensas. Presentar las pruebas del abuso fue el primer golpe. El abogado de mi padre intentó pintarla como una esposa despreciada que intentaba fabricar pruebas. Pero el diario, las fotos fechadas y las grabaciones eran irrefutables. El juez dictaminó que el abuso era un factor relevante, especialmente para la custodia de los bienes, aunque yo sea adulto, y la pensión alimenticia. Mi padre ha estado furioso. Ha estado jugando sucio. Intentó congelar el crédito de mi madre, llamó a la universidad a la que yo planeaba asistir, afortunadamente ya había aplazado mi ingreso, para insinuar mi comportamiento violento,
e incluso intentó que mis abuelos fueran investigados por albergar a un criminal violento. Todo ha fracasado, pero muestra su desesperación. Pero el señor Díaz no es ningún tonto. Con la evidencia del abuso establecida, se centró en el dinero. Mi padre juraba ante el tribunal que sus finanzas se habían visto afectadas por malas inversiones y que las cuentas conjuntas eran todo lo que había. Mis abuelos pagaron por un contador forense. Este tipo es básicamente un detective de números. Estuvo rastreando el dinero que mi padre había estado desviando durante la última década. El rastro era complicado. Había movido dinero a través de compañías fantasma, cell companies, y, como algunos de ustedes supusieron, a cuentas en el extranjero. Durante semanas, fue un callejón sin salida. Mi padre era bueno ocultando sus huellas. Hasta la semana pasada, el contador forense encontró algo. No fue un error de mi padre, sino de su hermano, mi tío. Mi padre le había transferido una suma importante de dinero a mi tío hace 6 meses, disfrazada como el pago de un préstamo. Pero mi tío, al parecer, no es tan inteligente. Declaró ese dinero como ingreso en un documento fiscal preliminar, pero luego intentó modificarlo. Esa pequeña discrepancia fue el hilo del que tiró el contador. Ese hilo desenredó una cuenta privada en las Islas Caimán. No estamos hablando de unos pocos miles de dólares. Estamos hablando de una cantidad que cambia la vida. Cientos de miles de dólares, ocultos, mientras nos dejaba sin nada para comprar comida. Mi madre, el señor Díaz y el contador se reunieron ayer. Cuando nos mostraron las cifras, mi madre no lloró. Solo asintió, con una mirada de acero en sus ojos que nunca antes había visto. La próxima audiencia judicial es en 2 semanas. El señor Díaz va a presentar una moción de emergencia por fraude financiero y perjurio. Mi padre mintió bajo juramento sobre sus activos. Ya no se trata solo de un divorcio. Se trata de justicia penal. Mi padre intentó enterrarnos, pero se olvidó de que mi madre había estado guardando las semillas durante años. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo. Prometí una actualización final una vez que todo terminara, y aunque terminado se siente como una palabra extraña, creo que hemos llegado al final de este capítulo. No puedo agradecerles lo suficiente por estar ahí durante el peor periodo de mi vida. Sus palabras me mantuvieron cuerdo. La audiencia judicial final fue hace un mes. Fue el día más largo de mi vida. Llegamos al tribunal. Mi madre, mis abuelos y yo. El señor Díaz estaba listo. Mi padre y su equipo legal también estaban allí. Mi padre se veía demacrado, pálido, con bolsas oscuras bajo los ojos, las que no le provoqué yo. La arrogancia se había ido. Cuando el señor Díaz presentó los hallazgos del contador forense, la sala quedó en silencio. Los extractos bancarios de las Islas Caimán, los correos electrónicos entre mi padre y su hermano discutiendo cómo ocultar los fondos, la prueba de perjurio. Era abrumador. El abogado de mi padre intentó objetar, pero el juez estaba furioso. No con nosotros. Con mi padre. El juez lo miró por encima de sus gafas y le dijo: «Señor, usted mintió bajo juramento. Ha cometido fraude contra esta corte y contra su familia». El pánico en el rostro de mi padre fue validante. Fue la primera vez que lo vi realmente asustado, realmente sin control. Ante la evidencia irrefutable de fraude financiero y abuso, las grabaciones fueron la clave. El juez tomó una decisión rápida y brutal. Mi madre obtuvo todo. Obtuvo la casa. Obtuvo la totalidad de los fondos descubiertos en la cuenta offshore, que cubría con creces lo que él había robado de las cuentas conjuntas. Obtuvo una pensión alimenticia significativa y retroactiva. Y obtuvo una orden de restricción permanente de 5 años contra él. Mi padre, además de perder todo eso, fue declarado en desacato al tribunal por perjurio y fraude. Su caso fue remitido al fiscal del distrito para posibles cargos penales por el fraude financiero. Su vida, tal como la conocía, se acabó. Su carrera en finanzas probablemente esté terminada. Cuando salimos del juzgado, mi madre respiró hondo, como si fuera la primera vez que inhalaba aire limpio en 20 años. Luego me miró, me agarró del brazo y simplemente lloró. Pero esta vez, eran lágrimas de alivio. Mis abuelos también lloraban. Ha pasado un mes desde entonces. La vida es extraña. Y tranquila. Terminé mi servicio comunitario. Estoy al día con mi terapia, lo cual realmente me ha ayudado a procesar la culpa y la ira. Me inscribí en la universidad comunitaria local para el próximo semestre, para recuperar el ritmo antes de intentar transferirme a la universidad que quería el próximo año. Mi madre ha vendido la casa. Demasiados recuerdos horribles. Con el dinero del acuerdo, compró un pequeño dúplex. Viviremos en una unidad y alquilaremos la otra. Es más pequeño,
Pero es nuestro. La he visto reír más en el último mes que en los últimos 10 años. Ha vuelto a hablar con sus viejas amigas. Está tomando clases de jardinería. Está floreciendo. En cuanto a mi padre, sé por mi tío, que se metió en sus propios problemas legales por ayudarlo, que se declaró culpable de los cargos de fraude y probablemente cumplirá una sentencia corta, seguida de una larga libertad condicional. No lo he visto desde el tribunal. No sé si quiero volver a verlo. La terapia me dice que algún día tendré que lidiar con eso, pero por ahora, estoy bien manteniéndolo fuera de mi vida. La otra noche, mi madre y yo estábamos cenando en nuestro nuevo apartamento. Era solo pasta, pero nos sentamos en el balcón. Ella levantó su copa de agua y dijo, por los nuevos comienzos. Y por mi héroe. Empecé a decirle que no era un héroe, que solo perdí el control. Ella me interrumpió. No, dijo, muy seria. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer durante 20 años. Rompiste el ciclo. Salvaste mi vida, y salvaste la tuya. Supongo que estoy empezando a aceptar eso. Lo que hice esa noche tuvo consecuencias, sí, pero fueron las consecuencias las que finalmente nos liberaron. Así que, Reddit, gracias por escucharme cuando estaba en mi punto más bajo. Gracias por decirme que no estaba loco. Para cualquiera que esté en una situación similar, por favor, documenten todo. Hagan un plan. Díganselo a alguien. Y sepan que hay luz al final del túnel, incluso si ese túnel es largo y oscuro. Estamos bien. Estamos a salvo. Y por primera vez en mi vida, somos libres.